Había una mujer que vivía en un apartamento pequeño, en un barrio donde las fachadas parecían haber envejecido más rápido que las personas. Su ventana daba a una calle estrecha, donde el sonido de los pasos se mezclaba con el eco lejano de conversaciones que nunca le pertenecían. Dentro de ese hogar sencillo, cada objeto tenía una historia, pero había uno que no se parecía a ninguno. Un abrigo viejo, colgado en el rincón más silencioso de su armario. Era de lana gruesa, con botones grandes y un desgaste visible en los codos. Un abrigo que guardaba no solo el calor de un invierno, sino el recuerdo del hombre al que ella había amado. Aquel abrigo aún conservaba un olor, un rastro casi invisible, como una huella que se negaba a desaparecer, y que cada noche parecía llamarla por su nombre. No era un abrigo cualquiera. Cuando lo rozaba con las manos, la tela áspera parecía murmurarle palabras que nadie más podía escuchar. Cada costura, cada hilo suelto, era un recordatorio de momentos vividos, de tardes en que el frío no importaba porque estaban juntos. El abrigo no estaba guardado como un simple objeto. Era un guardián silencioso de una historia que todavía latía en su pecho. Ella lo abría con cuidado, como si temiera romper el delicado equilibrio de ese recuerdo. Lo acercaba a su rostro, cerraba los ojos y aspiraba con una lentitud reverente, como si en ese gesto pudiera traerlo de vuelta. Era un ritual secreto, íntimo, que la mantenía unida a un pasado que el mundo ya había olvidado, pero que ella se resistía a dejar marchar. En su vecindario, nadie sabía de ese abrigo. Veían a una mujer tranquila, de mirada serena, que caminaba despacio hacia el mercado y volvía con sus bolsas llenas de lo justo y necesario. Nadie sospechaba que dentro de ella habitaba un mar, un océano de recuerdos que la envolvían cada noche. La gente la saludaba con cortesía, pero su historia quedaba oculta, como si el peso de ese abrigo fuese demasiado íntimo para ser compartido. Había aprendido a sonreír con discreción, a no hablar demasiado, como si temiera que sus palabras pudieran desgarrar el delicado hilo que aún la unía al hombre que había perdido. Ese abrigo había sido suyo, de él, de aquel que llegó a su vida en una tarde cualquiera, cuando ella no esperaba nada, y sin embargo, le trajo todo. Era un hombre sencillo, con manos fuertes y mirada clara, alguien que no necesitaba grandes discursos para hacerse entender. El día en que lo conoció, llovía. El cielo se derramaba sobre la ciudad con una melancolía que parecía eterna, pero él apareció con una sonrisa tímida, con un gesto que desafiaba la tristeza del clima. Llevaba ese abrigo puesto, con las gotas de agua resbalando por la lana como pequeños cristales efímeros. Desde entonces, el abrigo y él se convirtieron en una misma imagen en su memoria, inseparables, como si el recuerdo hubiera quedado tejido en la misma tela. Las estaciones pasaron, y con ellas vinieron días de sol, noches interminables de conversación, silencios compartidos que hablaban más que las palabras. Ella recordaba la manera en que él colgaba el abrigo al llegar a casa, dejándolo en el respaldo de una silla, como si fuera un huésped más. Recordaba cómo, en los inviernos más fríos, él la envolvía en ese abrigo, riendo de su manera torpe de intentar abrigarla por completo, como si temiera que hasta el más mínimo viento pudiera alcanzarla. El abrigo olía a él, a su piel, a la mezcla de café y humo de tabaco que siempre lo acompañaba. Era un olor que se impregnaba en las fibras y que, con el tiempo, se convirtió en su refugio. Cuando la enfermedad llegó, lenta y cruel, el abrigo se convirtió en un testigo silencioso de la fragilidad humana. Los días de hospital fueron grises, las paredes demasiado blancas, los relojes implacables. Él, aún débil, pedía su abrigo, como si necesitara sentir la calidez de algo familiar. Ella lo sostenía en sus manos mientras él dormía, como si a través de la tela pudiera protegerlo de la enfermedad que avanzaba sin piedad. Y cuando llegó el final, cuando las palabras se hicieron susurros apenas audibles, el abrigo fue lo único que le quedó. Lo trajo a casa entre lágrimas, apretándolo contra su pecho, jurándose a sí misma que nunca dejaría que se perdiera, que nunca lo abandonaría en el silencio del olvido.
Desde entonces, ese abrigo se convirtió en una presencia. No era simplemente una prenda colgada, era un vínculo, una proeza, un refugio. Las noches eran más largas sin él, pero el abrigo estaba allí, como una sombra que la acompañaba. Se acostumbró a hablarle en susurros, a contarle cosas que no decía en voz alta. A veces, mientras preparaba la cena o regaba las plantas, sentía que él estaba cerca, escuchando desde algún lugar invisible. El abrigo mantenía viva esa ilusión, ese lazo secreto que nadie podía entender. Con los años, el olor comenzó a desvanecerse. Al principio, apenas un matiz, una diferencia casi imperceptible. Pero ella lo notó. Era como si el tiempo quisiera arrebatarle lo poco que le quedaba. Se aferró con más fuerza, acercando la tela a su rostro con la esperanza de encontrar aún ese rastro. Y aunque se debilitaba, aunque cada día parecía más lejano, había algo que persistía, un eco, una esencia que se resistía a desaparecer. Para ella, ese abrigo no era un recuerdo muerto. Era una prueba de que el amor podía sobrevivir, incluso al paso implacable del tiempo. Nadie se entendía por qué nunca lo guardaba del todo, por qué nunca lo donaba ni lo tiraba. Para muchos era solo un objeto viejo, inútil, algo que ocupaba espacio. Pero para ella, ese abrigo era un universo entero. Cada vez que lo tocaba, sentía que estaba acariciando el pasado, que estaba abrazando una memoria que la vida real ya no le ofrecía. En esas caricias silenciosas había ternura, había dolor, pero también había gratitud, porque ese abrigo le recordaba que había amado y que había sido amada. Y en un mundo donde todo parecía pasar tan rápido, donde la gente olvidaba con facilidad, ella se aferraba a la certeza de que su amor había existido, había dejado huella, y eso bastaba. Así, cada noche, antes de dormir, repetía el mismo gesto. Abría el armario, deslizaba los dedos por la tela gastada, cerraba los ojos y respiraba profundo. Era como volver a sentir su presencia, como escuchar un eco suave que le susurraba que no estaba sola. Y aunque la cama a su lado estuviera vacía, aunque las sombras llenaran el cuarto, el abrigo seguía allí, acompañándola en su vigilia silenciosa. No necesitaba más. En ese rincón de su casa, en ese ritual secreto, la mujer encontraba la fuerza para seguir viviendo, paso a paso, día tras día. Las mañanas en su casa tenían un silencio particular. No era el silencio vacío de una habitación abandonada, sino uno denso, lleno de respiraciones invisibles, como si el aire todavía guardara la memoria de voces que alguna vez lo habitaron. Ella se levantaba despacio, con movimientos medidos, y recorría el pasillo como si cada paso fuese parte de un ritual secreto. Encendía la tetera, dejaba que el agua hirviera lentamente, y mientras tanto, su mirada se desviaba inevitablemente hacia el armario del dormitorio. Sabía que el abrigo estaba allí, esperando como una presencia discreta, como un compañero silencioso que nunca exigía nada, pero que siempre estaba dispuesto a darle un pedazo de consuelo. El aroma del café llenaba la cocina, un café sencillo, fuerte, el mismo que solía preparar él. Recordaba la forma en que él se quejaba suavemente si ella lo hacía demasiado aguado, y cómo luego, entre risas, terminaban compartiendo la taza sin importar la intensidad del sabor. Ese recuerdo la acompañaba cada mañana, y a veces, sin darse cuenta, colocaba 2 tazas sobre la mesa, como si en cualquier momento él fuese a aparecer, despeinado, con el abrigo aún en los hombros, y se sentara frente a ella para empezar el día. Era un gesto inconsciente, una costumbre que persistía más allá de la lógica, como si su cuerpo se negara a aceptar del todo la ausencia. Algunas veces abría el armario en medio de esas rutinas matinales. El sol entraba tímidamente por las cortinas y la luz acariciaba el tejido del abrigo, resaltando cada pliegue, cada desgaste. Ella lo rozaba con los dedos, como quien toca una reliquia sagrada. No era tristeza únicamente lo que sentía, sino una mezcla de gratitud y melancolía.
Ese abrigo había sido testigo de una vida compartida, de los días de invierno en que caminaban juntos por la ciudad, riendo del frío que les mordía las mejillas. Lo recordaba inclinándose hacia ella, envolviéndola con esa prenda amplia, mientras le susurraba que no había nada que temer, que mientras estuvieran juntos, el frío no tendría poder sobre ellos. Las calles seguían siendo las mismas, pero para ella habían cambiado para siempre. Al caminar por el mercado o por las plazas, veía los lugares donde habían estado juntos. La fuente donde él se detuvo a arreglarle un mechón de cabello rebelde, la librería donde discutieron sobre qué novela llevar a casa, el café de esquina donde él dejó su abrigo colgado en la silla mientras la escuchaba hablar sin prisas. Cada rincón de la ciudad era una extensión del abrigo, un eco de lo que había sido. Y sin embargo, solo en su casa podía entregarse de lleno a esa memoria, acariciando la tela como si en ella encontrara un puente entre lo vivido y lo perdido. Hubo días en que pensó en guardarlo en una caja, protegerlo del polvo y del paso del tiempo, pero nunca pudo hacerlo. Guardarlo habría significado encerrar el recuerdo, sofocar la presencia que aún se aferraba a ella. El abrigo debía permanecer al alcance de su mano, visible, cercano, como una llama que, aunque tenue, todavía iluminaba sus noches más oscuras. Para ella, aquel objeto era un testimonio de que el amor no se mide en años vividos, sino en la intensidad con la que deja marcas invisibles en el alma. Y ese abrigo era la huella más tangible de que había sido amada con una ternura que todavía la sostenía. Las personas a su alrededor rara vez hablaban de él. El mundo parecía haber seguido adelante, como si la memoria de su ausencia no tuviera lugar en las conversaciones cotidianas. Pero ella no necesitaba palabras ajenas. En los silencios encontraba un refugio, y en el abrigo hallaba una compañía más sincera que cualquier consuelo superficial. Había noches en que se sentaba en la cama, el abrigo sobre sus rodillas, y simplemente lloraba. No eran lágrimas de desesperación, sino un llanto profundo, que limpiaba, que la acercaba a él de alguna manera, como si, al dejar fluir esa tristeza, también liberara un poco del amor que seguía intacto en su pecho. A veces se preguntaba qué pensarían los demás si supieran lo que hacía. ¿La llamarían débil? Dirían que estaba atrapada en el pasado, quizás. Pero ella sabía que lo que conservaba no era una obsesión, sino un homenaje. Había quienes guardaban fotos, otros escribían diarios, algunos levantaban altares silenciosos. Ella había elegido un abrigo. Y en ese abrigo, en su olor persistente, encontraba más verdad que en cualquier recuerdo forzado. El amor, pensaba, no desaparece cuando los cuerpos se van. Se queda en los objetos, en los gestos, en los rincones más sencillos. Y aunque el tiempo intente borrar esas huellas, siempre queda algo que se resiste. El barrio tenía sus propias rutinas. Los niños jugaban en la acera. Los vecinos sacaban las sillas al atardecer. Los vendedores ambulantes gritaban sus ofertas. Ella participaba de esa vida comunitaria con discreción, saludando, intercambiando palabras breves, comprando lo justo para el día. Nadie notaba que en sus noches el tiempo se detenía, que su corazón viajaba atrás en busca de un olor, de una textura. Nadie sabía que en su armario habitaba un pedazo de eternidad. Y ella, en su silencio, se sentía parte de una verdad que no necesitaba ser explicada. El amor, cuando es verdadero, no muere, solo cambia de forma. Se transforma en un abrigo viejo, en un olor que resiste, en una memoria que respira dentro de un hogar. En los inviernos, cuando el viento golpeaba con fuerza las ventanas, el abrigo parecía cobrar vida. Ella lo sacaba del armario, lo extendía sobre sus hombros, cerraba los ojos y se dejaba envolver. Era como si él volviera a abrazarla, como si sus brazos cruzaran otra vez su espalda, protegiéndola del mundo exterior. No importaba que el tejido estuviera gastado, que los botones ya no brillaran como antes. En ese instante, el abrigo era una segunda piel, una promesa renovada. Y mientras lo llevaba puesto, podía caminar por la casa sintiendo que no estaba sola,
que había una compañía invisible que la sostenía. Con el paso de los años, el abrigo empezó a mostrar señales de desgaste más evidente. Los bordes se deshilachaban, el color se apagaba lentamente, pero para ella eso no era motivo de tristeza. Cada marca era como una arruga en el rostro de un ser querido, un testimonio de la vida vivida, del tiempo compartido. Había aprendido a ver en esas imperfecciones la belleza de lo auténtico, lo que sobrevive a pesar de la fragilidad. El abrigo, aunque viejo, seguía siendo un guardián de recuerdos, y mientras permaneciera en su casa, ella sentía que todavía había un puente entre lo que fue y lo que seguía siendo dentro de ella. Las noches de soledad no desaparecieron, pero se hicieron más llevaderas. El abrigo estaba allí, para recordarle que no todo se pierde, que la ausencia también puede convertirse en una forma distinta de presencia. Y así, día tras día, la mujer seguía cuidando aquel objeto con un amor silencioso, con una fidelidad que muchos no habrían entendido, pero que para ella tenía un sentido absoluto. En ese abrigo había un pedazo de su historia, de su alma, de la humanidad que los había unido en vida y que todavía la acompañaba en el recuerdo. Había días en que la mujer se detenía frente al espejo, el abrigo en sus manos, y se preguntaba cuánto tiempo más sería capaz de conservarlo así, intacto, como si fuera un tesoro escondido en medio de una vida sencilla. No lo usaba todos los días, porque temía desgastarlo más, pero cada vez que lo hacía sentía que se envolvía en algo más grande que la tela y los hilos. Era como vestirse con un recuerdo vivo, como regresar por un instante a un momento en el que todavía estaba acompañada, cuando la soledad no era más que una palabra lejana. Y en esas ocasiones, al mirarse al espejo, no veía a una mujer sola, sino a alguien que todavía era sostenida por un amor que se resistía a desaparecer. La casa parecía conocer ese secreto. Los muebles, los rincones, las paredes parecían haber aprendido a guardar silencio cuando ella acariciaba el abrigo. En esas horas, no existía el ruido de la calle, ni las voces ajenas, ni siquiera el paso implacable del reloj. Solo existía ese instante íntimo entre ella y lo que había quedado de él. El mundo podía girar afuera, pero allí dentro todo se detenía, como si el tiempo mismo se inclinara con respeto ante la intensidad de aquel vínculo. Algunas noches, cuando la lluvia golpeaba los cristales, ella se sentaba en su sillón favorito, con el abrigo sobre las rodillas, y dejaba que las gotas marcaran un ritmo melancólico. Cerraba los ojos y lo imaginaba caminando bajo esa misma lluvia, con el cuello del abrigo levantado y las manos en los bolsillos, avanzando con paso firme como solía hacerlo. Podía casi escucharlo llegar, sacudir las gotas de los hombros, sonreír con esa calma que siempre le transmitía. Era un ejercicio de memoria, sí, pero también de resistencia. Ella resistía contra el olvido, contra la indiferencia del tiempo, y lo hacía de la manera más humana que conocía, cuidando un abrigo viejo que aún respiraba su esencia. Había aprendido que no todos entendían ese gesto. En más de una ocasión, una vecina o algún familiar le había sugerido que lo donara, que alguien más podría darle uso, que no tenía sentido guardar algo que ya no pertenecía al presente. Ella escuchaba en silencio, sonreía con suavidad, pero nunca respondía. ¿Cómo explicarles que ese abrigo no era un objeto, sino un vínculo? ¿Cómo hacerles comprender que dentro de ese tejido había más verdad que en cualquier palabra de consuelo? No podía. Y tampoco lo intentaba. Su secreto no necesitaba ser defendido. Bastaba con ser vivido. Los días transcurrían con la rutina tranquila de una mujer que había aprendido a convivir con la ausencia. Se levantaba temprano, cuidaba sus plantas, tejía en las tardes, y al caer la noche volvía a su ritual silencioso con el abrigo. Era una vida sencilla, pero no vacía. Había en ella una profundidad que solo se alcanza cuando el dolor se transforma en ternura, cuando la memoria deja de ser una herida abierta y se convierte en un refugio cálido. Y en ese refugio, ella encontraba la fuerza para seguir, no con resignación, sino con gratitud, porque si algo había aprendido a lo largo de los años, era que el amor verdadero no desaparece,
se transforma en pequeñas cosas, en gestos cotidianos que parecen insignificantes para los demás, pero que sostienen el alma de quien los vive. Cada vez que rozaba el abrigo con sus dedos, cada vez que aspiraba el olor que aún persistía en sus fibras, sentía que no estaba sola, que alguien seguía habitando en ella. Y esa certeza era suficiente para darle sentido a sus días.